Parashat de la semana, comentarios a la Parashat Vayehi. En este Parashat terminamos el primer libro de la Torah, terminamos Bereshit. Hoy cerramos un capítulo de aproximadamente 15 Parashiot. El libro de Bereshit es uno de los libros más importantes de la Torah por varias razones. Es el libro que tiene más Zohar. Las personas que de pronto tienen la oportunidad de tener su Zohar de 23 tomos, se van a dar cuenta que prácticamente el 40% de todo un Zohar es para analizar Bereshit. Entonces, pues nos deja una parashá que tiene muchos secretos. En este momento, este Shabbat también, al ser el último Shabbat Bereshit, es un Shabbat que lo representa Malhut de Keter. Entonces es muy importante porque aquí vemos reflejado en Malhut todo el trabajo de las demás Parashiot, de todas las otras historias semanales que nos da la Torah. Vayehi es una palabra hebrea que significa y vivió. La paradoja, o lo que ya iremos analizando, es que esta parashá se llama y vivió, y esta es la parashá que habla de la muerte de Jacob y de Yosef. Jacob es la primera persona en la historia de la humanidad que antes de morir sufre un proceso de enfermedad. O sea, es la primera persona que se enferma antes de morir. Antes de Jacob no existía tal concepto como enfermarse. Para las personas de su tiempo fue una sorpresa que, que él se viera en el momento de su muerte viejo y enfermo. No se conocía. De hecho, se dice que las personas que morían, la forma de morir en ese tiempo era a través del estornudo, que la persona estornudaba y su alma partía de este mundo, y esa era la forma de morir. Vamos a aprender un poco también sobre estos secretos. Jacob en esta parashá llama a sus hijos para bendecirlos, pero más que bendecirlos, les da vaticinios de lo que va a ser cada tribu de las 12 tribus de Israel. Básicamente esos son los temas que nos toca la parashá. La gente, hasta el momento de la muerte de Jacob, su cuerpo no envejecía. El estado ideal de cualquiera de nosotros, como mejor nos recordamos en todos los aspectos de la vida, es cuando teníamos 24 años. Es decir, el cuerpo humano, y esto es un milagro de la creación, en el proceso de nuestro crecimiento, nosotros hemos cambiado de cuerpo 2 veces. Es decir, que entre los 0 a los 24 años hemos cambiado de piel, de tejidos, de células, de todo, y tenemos al punto de haber cambiado de cuerpo 2 veces. 2 cuerpos han muerto y el cuerpo que debería ser nuestra forma definitiva es el cuerpo que teníamos cuando teníamos 24 años. Lo que Jacob hace con su proceso de vejez y muerte es instaurar en la tierra la vejez y la enfermedad antes de morir. Hablemos un poquito del tema de la enfermedad. La enfermedad en las personas es la manifestación material de los errores que esa persona comete. Cuando una persona está sufriendo un proceso de enfermedad, es el propio sistema el que le está avisando a esa persona qué es lo que está, en qué está fallando, qué es lo que tiene que corregir, por qué se está enfermo, por qué está pasando por procesos. Es decir, nosotros, como es bien sabido, cuando llega un escenario de incomodidad, lo primero que hacemos es buscar que se nos quite ese lugar de incomodidad. Una persona se enferma y lo primero que hace es empezar a buscar medicamentos, tratamientos que le quiten el dolor, que le quiten el sufrimiento. Muy pocas personas ahondan en una causa de metafísica. ¿Por qué le está sucediendo esto? ¿A qué causas espirituales puede obedecer el estar enfermo?
Y esa es una de las salvaguardas que tenemos hoy en día. También para que el espíritu no se lleve el ticún excesivo, más del que tenía que venir a corregir. Es decir, cuando las personas nacemos, la razón por la cual nacemos es para corregir, para hacer corrección espiritual. Eso es claro y eso lo hemos estudiado ya algunos más, otros menos, pero pues te entendemos un poco el concepto, que aquí no venimos a pasear ni a ser felices, sino a corregir, y que el trabajo de corrección espiritual implica esfuerzo. Hay personas que no solamente no avanzan espiritualmente, sino que además de no avanzar espiritualmente, lo que hacen es ir para atrás. O sea, lo que hacen es sumar más problemas a su situación espiritual. Por eso muchas veces las enfermedades aparecen. Aparecen para que esos errores que se cometieron en esta encarnación no trasciendan para el futuro. O sea, para muchas personas suena duro decirlo, quiero expresarlo en el sentido más constructivo posible. Para muchas personas vivieron y la verdad perdieron haber venido a vivir, porque ni avanzaron ni retrocedieron. Y es el caso de personas que, por ejemplo, en sus últimos días, en sus últimos años, tienen enfermedades muy penosas, enfermedades que implican mucho dolor y mucho sufrimiento. Hay que aclarar que en realidad nadie se muere por una enfermedad. Y esto es una paradoja, porque pues todo el mundo dice, ¿de qué murió? Le dio tal cosa. Siempre que preguntan por qué muere una persona, siempre dicen, no, fue que contrajo tal o cual situación de salud y eh, por eso tiene en este momento este patrón de enfermedad y esa enfermedad lo llevó a la muerte. La verdad no es esa, la verdad es que la gente muere porque pierde gradualmente el ruaj de su cuerpo. Ya lo vimos en las parashot anteriores, que el alma no entra de golpe al cuerpo y que no todas las personas tienen el mismo nivel de alma. El alma va entrando poco a poco, de acuerdo al crecimiento de la persona y de acuerdo a su nivel de conciencia. En el caso de la muerte, lo que se va yendo es poco a poco el ruaj y va abandonando el cuerpo. La función de las enfermedades y la muerte es hacer finito lo infinito. Nosotros somos seres infinitos. Y si fuéramos infinitos hoy en día, sencillamente nunca tendríamos oportunidad de rectificar, porque nos quedaríamos con todas las transgresiones eh, intactas. O tendríamos que pasar por procesos demasiado difíciles para poder rectificar, ya algo inaguantable para cualquier estructura viviente. Por eso, el sistema que es infinito tuvo que crear un espacio finito, que es el que estamos viviendo, y que nos da un tiempo límite para poder efectuar la mayor corrección posible. Entonces tenemos un tiempo límite entre el infinito y la vida de la persona. Eso es lo que hay. Y para que según qué tipo de enfermedad tiene la persona, qué debe corregir en su vida. En este momento, pues, por ser un comentario a la parasha, no voy a extenderme sobre a qué se deben las enfermedades, cada una, sino más bien voy a tratar de dar ejemplos. Por ejemplo, una persona que tiene problemas en los ojos, que tiene problemas en la vista, es una persona que le pueden pasar una de dos cosas. O es una persona que ha visto cosas prohibidas, o es una persona que tiene miedo al futuro, a lo que está más adelante. Una persona que sufre de obesidad mórbida, es una persona que ha sido lastimada, agredida y necesita cubrirse para refugiarse, para no sentir miedo a la agresión. Una persona que tiene problemas en las piernas, en los pies, es un miedo a avanzar. Entonces, cada enfermedad tiene un patrón espiritual que, que es importante en su momento conocerlo, pero lo que hay que entender de fondo con esta parasha es que nada es gratis y nada es fortuito, sino que todo obedece a un proceso espiritual anterior y que
De ese proceso es que estamos recogiendo frutos o de no tener proceso espiritual. Muchas personas, el sistema antes de enviar una enfermedad da muchas señales para que la persona cambie y si la persona no cambia, ya el último recurso que tiene el sistema para que la persona cambie es enviar una enfermedad. De hecho, hay personas que una enfermedad les ha cambiado la forma de ver el mundo. Hay mucha gente que dice, salí de tal o cual enfermedad y ahora veo la vida con otros ojos. Ahora valoro más mi familia, ahora valoro más mi pareja, ahora valoro más el hecho de estar vivo. Y eso es lo que a la mayoría no le sucede, que la mayoría no valora ni su vida ni sus seres queridos. La mayoría de la persona está concentrada en su deseo de recibir para sí mismo, en su egoísmo, por así decirlo y deja de lado el hecho de agradecer que todo lo que tiene la vida es un bien que viene directamente de la luz infinita y que es prestado, que nada es mío ni de nadie, o sea, el hecho de la propiedad no existe, todo es transitorio y que lo que más debemos hacer en este mundo finito es tratar de sentar las bases para construir un puente eterno para relacionarnos después más adelante con el mundo infinito. Cuando uno ya empieza a entender estas cosas, ya la enfermedad tiene otra connotación. Ya la enfermedad puede ser para corregir, ya puede ser para eliminar del cuerpo negatividad, cáscaras, y ya uno en lugar de estar diciendo, ya no quiero que me duela, ya no quiero este dolor, ya la persona va a decir, y o eso es lo que uno espera de una persona que está en un camino espiritual, la persona va a decir, acepto con amor este proceso y le pido a Hashem, le pido a la luz infinita, entendimiento, entender por qué estoy viviendo este proceso. Y que si este proceso sirve para eliminar algún error de vidas pasadas o de la presente, lo acepto con amor. Las personas que suelen hacer este tipo de análisis o de reflexión son las personas que le están demostrando al sistema, cuando es algo sincero, son ese tipo de personas que le demuestran al sistema, esta persona ya no necesita la enfermedad, esta persona ya entendió. Entonces, si uno lo que debe hacer en su camino espiritual no es pedirle a Dios que le quite los problemas o pedirle a Dios que le quite los escenarios, lo que uno debería realmente hacer es demostrarle al sistema que ya aprendimos y que ya no necesitamos de escenarios de dolor, caos y sufrimiento para cambiar. Cuando el sistema entiende que nosotros ya no necesitamos enfermedad, ya no necesitamos vejez, ya no necesitamos ese tipo de escenarios, pues simplemente el sistema ya no los envía. El Midrash dice, Yosef le presenta al faraón a Jacob y faraón le pregunta la edad a Jacob. Jacob le contesta exactamente con 33 palabras. No son exactas, pero más o menos lo que le contesta es lo siguiente, abro comillas. Los días de años de mi peregrinaje son 130 años. Pocos y desgraciados fueron los días de los años de mi vida, y no alcanzaron a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinaje. ¿Qué nos dice el Midrash frente a esto? Dice el Midrash, Jacob estaba destinado a vivir 180 años, y por cada una de las 33 palabras que le dijo a Faraón, le restaron un año de vida por quejarse de la vida que había tenido. O sea, ¿qué nos está diciendo el Midrash en este punto? Nos está diciendo que en la medida de nuestras quejas, de cómo hablemos de nuestra vida, cómo hablemos de la vida que tenemos, nos va a sumar o nos va a quitar también a nosotros años de vida. Es sabido que hoy en día las personas, si llegan a los 80, 85 años, es mucho, es más o menos el promedio de expectativa de vida que tienen los seres humanos, sobre los 80 años. Y el promedio, y lo que específicamente la Torah dice, y los sabios dicen, es que las personas deberían vivir mínimo, mínimo, mínimo 120 años. Eso nos lleva a pensar que los años que nos son restados de nuestra vida
son en base a nuestras quejas. Entonces, una persona que se queja tanto es una persona que está quitándose a sí misma valiosos años de vida para su corrección espiritual. Ya se dijo que esta es la última parasha de todo el libro de Bereshit y que conecta con Malhut. Y Bereshit es Keter. Dentro de los 5 libros de la Torah, a Bereshit se le considera Keter. Entonces esta parasha es Malhut de Keter. Al final de esta porción, que es a su vez el final de un libro, hay 5 renglones vacíos. Y luego va a aparecer el libro de Shemot. Pero entre las porciones de la Torá hay un espacio vacío de 5 letras, y el otro libro empieza en el renglón de abajo. Sin embargo, en toda la Torá, este es el único lugar entre Baigash, la parasha pasada, y Vayehi, esta parasha actual, que no hay espacio y que todo está pegado, sin ningún signo distintivo. Lo que nos quiere decir esto es que la energía de la vida tiene que ser puramente o tiene que ver puramente con la continuidad. Repito por si no quedó claro. Siempre que termina una parasha, hay un espacio entre una parasha y otra, como entre un capítulo y otro capítulo de cualquier libro. Sin embargo, entre Baigash y Vayehi no hay espacio. Y estas parashas tienen que ver mucho con la vida. Lo que quiere decir esto es que la energía de la vida tiene que ver puramente con la continuidad. Entonces, a profundizar un poco con esto, el secreto de mucha gente exitosa es la continuidad. Mucha gente le pasa que cada año se inventa un proyecto nuevo. Todos los años tienen ideas, todos los años se les ocurre algo. Lo que quiere decir eso es que nunca tienen continuidad con nada, que inician alguna cosa y si las cosas no dan frutos inmediatamente, entonces pierden el interés, botan la toalla y al otro año están pensando en hacer otra cosa. Yo quiero colocar un ejemplo, pues que no es muy espiritual, pero me parece que es válido. Hay un futbolista muy famoso mundialmente, es uno de los considerados futbolistas top y una de sus especialidades son los tiros libres, es argentino, juega en el Barcelona y, y más o menos desde el 2006 para acá es la gran estrella de su equipo. Creo que ya todo el mundo sabe cuál Lionel Messi es. Bueno, a él le llegaron a preguntar que cuál era su secreto con los tiros libres. La respuesta que dio Messi fue la siguiente. Voy a parafrasear. Abro comillas. Pegarle a la pelota como la primera vez que me salió bien, siempre. No hacerme el canchero de que ya domino el fútbol. O sea, nunca en la vida nos debemos confiar y pensar que ya las sabemos todas. Y que, o sea, eso digamos en términos de fútbol se le llama ser canchero. Nunca en la vida debemos ser cancheros, que ya todos lo sabemos hacer. De hecho, en cierto tipo de trabajos, muchos accidentes laborales suceden por exceso de confianza, porque la persona le toma confianza a la máquina, porque la persona le toma confianza a la herramienta y ya siente que ya sabe. Y en esos momentos de descuido, tome, llega el accidente. Aquí lo que nos está enseñando la parasha a través de este ejemplo poco espiritual, pero un poco válido también, es que cuando uno encuentra la forma de hacer algo, tiene que repetir eso que le funcionó. Así como el futbolista no se pone a inventar si le va a pegar de otra manera, no, le va a pegar siempre de la manera que le funcionó. Va a colocarse frente al balón, va a medir la distancia, va a tomar el impulso y le va a pegar exactamente a la pelota en la posición en que va a ser el arco entre sus dos piernas y el remate va a ser gol. Y nunca cambió la forma de pegarle al balón. O sea, nunca se le dio que porque le va a pegar de otra manera o le va a pegar con el otro pie o le va a pegar por debajo a la pelota. La pregunta que en este momento genera la parasha es, ¿somos disciplinados en la vida con las decisiones que tomamos? Número uno. Y número dos, ¿con las cosas que me hacen daño decido algo al respecto? Por ejemplo, hay personas que saben que les hace daño el tabaco e igual siguen fumando.
Hay personas que saben que les hace daño dormir hasta tarde e igual se siguen acostando tarde y no madrugan a hacer tefilá ni a estudiar. Hay personas que saben que deben tomar agua y no toman agua. Hay personas que saben que deben hacer ejercicio y no hacen ejercicio. ¿Qué nivel de compromiso y de disciplina tengo yo en la vida con las decisiones que tomo? Eso es lo que determina si una persona puede o no ser exitosa en la vida. La continuidad no es algo que viene de afuera, o sea, no es una situación como, por ejemplo, hay gente que dice, ¿cómo va de bien mi negocio? Y se confía. Y de pronto el negocio puede que más adelante no vaya tan bien como la persona creía. La vida que tenemos es un reflejo de cómo lo estamos haciendo. Es el reflejo de nuestra continuidad y nuestra disciplina. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que decidir en nuestras vidas si queremos ser un jugador de barrio o si queremos ser Lionel Messi. Pero para ser Messi hay que comprometerse de forma profesional con la continuidad. Si quieres ser feliz con tu pareja, tienes que conquistarla todos los días. No se vale que fui detallista solamente en la época en que fui novio y ya la conquisté y ya la considero que ya la aseguré. Porque también en muchas parejas sucede que el amor se puede acabar. Nosotros no podemos decir, hacernos los cancheros con la pareja y decir, no, ella me va a querer siempre, me va a amar siempre. Uno no sabe de qué se le puede presentar mejor que uno en la vida. Uno siempre tiene que estar pensando que aquello que hizo, que conquistar a su pareja, tiene que seguirlo haciendo. Lo mismo con el éxito laboral. Uno se tiene que esforzar con ánimo todos los días. No puede ser que, como muchas personas hacen, entran a un trabajo y para ganarse la confianza del jefe, eso los primeros 2 meses, eso trabajan, mejor dicho, incansablemente, son los mejores empleados del mes. Pero inmediatamente ya le toman confianza a los jefes, confianza al trabajo, como decimos acá en Colombia, se tiran por las petacas, se relajan eh, y ya consideran que ya hicieron y que ya el resto es simplemente que pasar el tiempo sentados calentando puesto para que les paguen el sueldo. Uno tiene siempre que mejorarse, porque es que uno siempre está buscando, nosotros como decimos acá en Colombia, somos pobres pero exigentes. Queremos lo mejor de lo mejor en la vida. Queremos el mejor trabajo, queremos el mejor vehículo, queremos la mejor pareja, sobre todo la parte de la pareja. Todo el mundo en su cabeza tiene un ideal que generalmente no está asociado al biotipo del país donde se nace. Sobre todo en los países latinoamericanos, el biotipo es persona rubia, alta, preciosa, llena de cualidades, llena de virtudes, con dinero, mejor dicho. Un ejercicio que uno puede hacer en Cábala es el siguiente. Uno tiene que pensar en un ideal de vida, como por ejemplo, un ideal de pareja. Cierran sus ojos y piensen cuál es su ideal de pareja. Así, la persona perfecta, que no tenga un solo defecto. Si de pronto el ideal de pareja de ustedes es una persona, un actor, una actriz de cine, vale, es válido. Ahora, cuando se hayan imaginado este ideal de pareja, pregúntense ustedes mismos, ¿ese ideal de persona quisiera estar con alguien como yo? Ahí es cuando uno queda frío, uno se da cuenta, de pronto de tanta exigencia y ver uno lo que uno es, antes uno tiene que agradecer que algo tiene en la vida. Todo se resume en hacer lo que se tiene que hacer. Es decir, toda persona en situación de carencia sabe qué es lo que tiene que hacer. Esto es algo que yo personalmente he sostenido durante muchísimos años. Cada persona entra o no en un camino espiritual, como sea, ya sabe qué es lo que tiene que cambiar en su vida. Toda persona ya sabe cuál es el problema que le acoja, que le agobia. Pero hay personas que no hacen nada. Hay personas que simplemente saben lo que tienen que cambiar y no lo cambian. Saben que tienen que transformar y no lo transforman.
Nosotros le podemos mentir al maestro, le podemos mentir a los amigos, le podemos mentir a la familia, le podemos mentir a la pareja. A los únicos que no les vamos a poder mentir somos a nosotros mismos. De aquí viene que esto es ya más a nivel de Segulot, cuando una persona esté triste y sin ánimo, lo mejor que puede hacer es leer la porción de Vallejí o escanearla. Bueno, dice la parashá que Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto. O sea, significa que la completud total de la vida se le reveló a Jacob en este país, en Egipto. Ahora la pregunta es, ¿por qué tuvo que ser Egipto? ¿Por qué no pudo ser, por ejemplo, Canaán? ¿Por qué no pudo ser Tierra Santa? Dice el Zohar, Egipto representa el cuerpo humano en sí mismo. Egipto, la esencia de Egipto es el deseo de recibir para uno mismo. El poder negativo de los egipcios derivaba completamente de su conexión profunda con su cuerpo físico. De hecho, ese es el motivo por el cual se convirtieron en maestros del arte de la momificación. O sea, para el egipcio, lo más importante era ser jóvenes por siempre. Hoy en día hay una industria completa de gente que es multimillonaria a costas de ese deseo de la gente de no envejecer. Todos quieren ser jóvenes, todos quieren tener la piel tersa, nadie quiere tener ni una sola arruguita. Puede ser que eso venga mucho de Egipto, de esa vanidad egipcia. Teniendo esto en cuenta, podemos empezar a entender por qué ocurrieron revelaciones tan grandes para el Jacob justamente en Mizraim, en Egipto. Egipto era la esencia de la fisicalidad, era como un cráter infinito de lodo pegajoso. Una persona cuando se estanca en este tipo de lodo tiene que trabajar muy duro para salir de él. Es como cuando uno entra en un estanque de brea, eso más o menos es Egipto. O sea, solo en un lugar como Egipto una persona puede revelar su verdadera luz y ganarse el nivel más elevado de conciencia. En cierto modo, para el Jacob fue una prueba llegar a Egipto, porque pues él ya, antes de Egipto, él ya tenía un estatus enorme. O sea, y todo lo que había hecho Jacob, que ya se ha mencionado en parashat anteriores, acerca de que hasta enfrentó al ángel de la muerte. Pero la luz interna verdadera la tenía que revelar en Egipto. Y fue justamente allí donde esto sucedió. La razón de esto es porque cuando uno vive en un lugar lleno de negatividad, es mucho más difícil comportarse de forma correcta y positiva. No es lo mismo una persona que vive, por ejemplo, en el barrio ortodoxo de Jerusalén y que solamente trata con judíos sabios, con gente de Torah, con gente buena, a vivir en un país donde hay de todo, o sea, donde a la persona se le presentan todos los panoramas, los buenos, los regulares, los malos y los peores. Nosotros, en cierto modo, estamos en una porción de Egipto en esos términos, porque estamos en un mundo que nos ofrece todas las posibilidades, nos ofrece portarnos bien, regular, mal y pésimo, y luego cómo nos comportamos, que es peor que pésimo. El mérito que nosotros tenemos es ese, de comportarnos bien en un lugar donde es difícil comportarse bien, en un lugar donde es difícil guardar mis votos, donde es difícil guardar Shabbat, tan solo el Shabbat, porque pues, en los países occidentales el sábado es un día laboral para la mayoría, para todos, mejor dicho. El hecho de guardar Shabbat en un lugar donde no es el mejor entorno para guardar Shabbat es muy positivo. Ahí fue justamente en Egipto donde Jacob recobró su nivel de nebuá, su nivel de profecía. Cuando él recupera la profecía, no solo vio el futuro de sus propios hijos en el mundo, sino que también previó los numerosos periodos de exilio que la nación de Israel tendría que soportar y cómo esta diáspora finalizaría con la llegada del Mashiach. La profecía no solamente es sabiduría, es el poder de ver el panorama totalmente, desde la semilla hasta el final. Em, En este punto, ya para ir concluyendo, vamos a analizar
Las bendiciones que Jacob le da a sus hijos. Génesis 48:17. Jacob bendice a sus nietos, los hijos de Joseph. En lugar de poner su mano derecha, que tiene primacía espiritual, sobre el hijo mayor de Joseph y su mano izquierda sobre el hijo menor, Jacob cruzó las manos. Cuando Joseph cuestiona esto, Jacob contesta que el hijo menor necesita más la bendición porque los hijos que vendrían del hijo menor iban a estar en un nivel espiritual más elevado. El Rashi que nos dice que Efraín, el hijo menor, sería el ancestro de Yehoshua, quien daría la tierra al pueblo de Israel y les enseñaría la Torá. De esto, ¿qué podemos extraer? Básicamente dos cosas. La primera, que nunca debemos juzgar los sucesos por apariencia. Muchas veces uno dice, se deja llevar por las apariencias de un hecho y resulta que las cosas casi nunca son como lo que parecen. Muchas veces hay gente que puede cometer lo que a nosotros, a nuestros ojos sea algo malo, pero detrás de eso hay algo muy bueno. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cómo juzga a las personas. Lo segundo, que en los asuntos espirituales, digamos, hay que hacer lo necesario, lo que la situación exige. No siempre se puede actuar de manera protocolaria, a veces hay que improvisar con tal de cumplirle a Shem. Nuestras acciones tienen que hacer acordes con las circunstancias. Una persona que no tiene, por ejemplo, jalá para Shabbat, pues no se va a poder quedar y tiene que improvisar de qué manera compra pan kasher o qué hace. No se puede quedar sin pan para Shabbat. Las circunstancias obligan a que tiene que hacer algo. Y así con todo lo que tiene que ver con el camino espiritual. Una persona que en la mañana le cuesta mucho hacer el shaharit completo porque tiene que trabajar, tiene que buscar la manera de levantarse más temprano y hacer shaharit antes de irse a trabajar. Así no sean los horarios alágicos, puede que no sean los horarios alágicos, pero si no hay otra alternativa hay que hacerlo. Lo importante es cumplirle a Shem. Génesis 49:1. Jacob reúne a sus hijos para bendecirlos antes de su muerte, tanto individualmente como en grupo. De esto aprendemos que la unidad es un componente importante en una bendición verdadera. Una conciencia de, entre comillas, sálvese quien pueda, cancela la energía y el propósito de la bendición. Esto es importante sobre todo para las personas que tienen la oportunidad de asistir por ejemplo, a rezar en grupo. Una persona, no es lo mismo rezar solos a rezar en un grupo, a tener un grupo con quien rezar, con quien estudiar. Las personas, no es que la persona que rece sola no sean escuchadas sus plegarias, pero la persona que reza en grupo, la fuerza espiritual del grupo le hace llegar más rápido las peticiones a la persona del plano espiritual y es mayormente respaldada. Una persona que se acostumbra a rezar sola, que solamente quiere estar en su casa guardando Shabbat solo con su familia y no juntarse con nadie, es una persona que su proceso va a ser mucho más lento para conseguir bendición. Dice el Zohar en Vallejí 54:539. Nunca hubo una cama más completa desde que el universo fue creado. En el tiempo en que Jacob deseó partir del mundo, Abraham estaba a su derecha, Yitzhak a su izquierda y Jacob hacía entre ellos con la Shejiná enfrente de él. Cuando Jacob vio esto, llamó a sus hijos y los colocó alrededor de la Shejiná en perfecto orden. Génesis 49:3. Hablemos de la bendición de Reubén. El Zohar nos dice que los primeros tres hijos de Jacob no recibieron realmente su bendición. En el caso de Reubén, esto fue debido a que no logró ser proactivo al mover la cama de su padre tras la muerte de su esposa Rachel. Además, el lugar de Reubén en la familia no estaba del todo claro. Hashem había intervenido en el momento de su concepción, reteniendo la primera gota de semen de Jacob con el fin de guardarla para la concepción de Yosef. Génesis 49:5. La bendición de Shimón y Leví. Shimón y Leví cabalísticamente están asociados con la energía del juicio y también se les negó bendición. Dice el Zohar en Vallejí 57:557. Ben y Be. Jacob tuvo 4 esposas,
tuvo hijos con todas ellas y fue perfeccionado a través de sus esposas. Cuando Jacob quiso partir del mundo, la Shejiná se mantuvo sobre él. Deseó bendecir a Shimón y Leví, pero no pudo, ya que temía a la Shejiná. Se le dijo a sí mismo, ¿cómo puedo hacerlo? Visto que ambos vienen del lado del juicio estricto y bendecirlos volvería defectuosa la Shejiná, ya que tuve 4 esposas que fueron atraídas de los 4 aspectos, Geset, Geburá, Tiferet y Malhut de la Shejiná, y yo fui perfeccionado a través de ellas, ya que me dieron las 12 tribus el secreto de toda perfección, dado que recibí mi perfección de la Shejiná. ¿Cómo puedo bendecir a Shimón y Leví contra la voluntad de ella? Debo entregarlos al señor de la casa, Moshe, el esposo de la matrona, quien es el propietario, y él hará a lo que ella plazca. O sea, codificando el Zohar, lo que quiere decir esto es que si Jacob hubiera bendecido a Shimón y a Leví, el juicio en el mundo se habría vuelto devastador. Ellos ya tenían suficiente poder espiritual que ya no necesitaban ni siquiera, estaban tan elevados que no necesitaban ni siquiera una bendición adicional. Génesis 49:8, la bendición de Yehudá. Un comentario dice que la bendición de Jacob a Yehudá produjo 30 reyes a través del linaje de Yehudá. Mediante la bendición de Yehudá podemos conectar con la llegada de la era mesiánica y vislumbrar cómo será esa era. El caos se convertirá en armonía y la realidad del árbol de la vida será restaurada. Génesis 49:13, la bendición de Zebulún. Zebulún era una persona orientada a los negocios y Jacob le dio una bendición para el sustento físico, porque esa era el área de poder y la responsabilidad de Zebulún. Zebulún obtuvo su bendición antes de Yisahar, quien era más espiritual, demostrando así la importancia de aquellos individuos que prosperan en el mundo material, proporcionando sustento a través de su trabajo a las personas que se esfuerzan en el estudio espiritual. Es otra explicación, otra oportunidad de lo que vimos en su momento con Jacob y Esab. A Esab le propusieron, vaya, trabaje, gánese el mundo, vuélvase multimillonario, pero a cambio tiene que atender a Jacob. O sea, Jacob se va a quedar estudiando Torah y usted se va a trabajar. Y Esab no quiso. Aquí pasa algo parecido. De hecho, es una muy buena segula para las personas que quieran sustento, apoyar a los estudiantes de Torah, apoyar a las personas que están esforzándose, sacando tiempo. A veces muchas personas que estudian Torah no tienen muchos recursos, no tienen la oportunidad muchos de trabajar. Algunos sí, y algunos tienen que dividir su tiempo entre trabajo y estudio. Pero muchos estudiantes de Torah por tiempo, lo único que tienen es tiempo para estudiar. Entonces, que no se nos olvide apoyar siempre a las personas que se dedican seriamente al estudio de la Torah, a nuestros maestros, a las personas de las cuales aprendemos tanto. Génesis 49:14, la bendición de Yisahar. La Biblia llama a Yisahar asno. Esto puede parecer un insulto, especialmente porque Yisahar había pasado toda su vida estudiando los secretos de la Biblia. Pero el Zohar nos explica en Vallejí 69:681, abro comillas, Yisahar es un asno fuerte, reposando entre las majadas. Rab Elazar pregunta, ¿por qué Yisahar es llamado un asno? Si es porque estudiaba la Torá, debió haber sido llamado un caballo, un león o un leopardo. ¿Por qué un asno? Porque he sabido que un asno llevará cualquier carga sin patear a su amo, como otros animales. No es fastidioso y descansará en cualquier lugar. Yisahar también está ocupado con la Torá, acepta la carga de la Torá y no patea a Dios. No es altivo y como el asno no se preocupa por su honor, sino por el honor de su amo. Como dijimos, que uno debería yacer en el suelo, vivir una vida en privación y trabajar por la Torá. Esa es la analogía de por qué a los estudiantes de las Torá se le llaman asno huesudo, por su combinación entre humildad y resistencia a toda prueba para llevar la carga de la Torá. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que al referirse al como un asno, la Biblia está hablando de su poder para soportar una carga pesada y realizar cualquier trabajo sin quejarse. Necesitamos muchos de nosotros esa cualidad para llevar a cabo nuestro propio trabajo espiritual. ¿Cuántos de nosotros
Ah, ya toca hacer shaharit y torcemos la boca. Empezando por ahí. Ni quiero saber el estudio, ni quiero saber todo lo demás. Muchas veces es para nosotros más grato dedicarle tiempo a cosas banales, pero cambios si queremos, o sea, si queremos casa, carro y beca. Génesis 49:16, la bendición de Dan. Tras bendecir a Dan, Jacob oró por primera y única vez. Añadió un versículo especial en la oración para Dan porque el propósito de Dan era el juicio. De hecho, el nombre Dan y la palabra juicio tienen la misma raíz, tanto en arameo como en hebreo. Sí, porque Dan tiene que ver con la palabra din, que es juicio. Volvamos al Zohar, Vallejí 70, 712. Por esta razón Jacob oró diciendo, espero por tu salvación, oh Hashem. Pregunta, ¿por qué no pide salvación con relación a las otras tribus, sino solo para esta? Responde, esto es porque ha visto el poder y la fuerza de la serpiente, cuando el juicio es despertado para someter a la santidad. Por lo tanto, oró por la salvación. Cierro comillas. Cuando el juicio cae sobre alguien es porque esta persona ha dirigido juicio hacia otras personas. Aunque nos merezcamos un cierto juicio, no lo recibiremos a menos que hayamos activado su manifestación a través de nuestros propios pensamientos y sentimientos prejuiciosos. Esa sí es una gran verdad de la vida. Si uno quiere atraer juicio, lo primero que tiene que hacer es juzgar a los demás. La bendición de Gad. Génesis 49:19. Gad y sus descendientes eran una nación guerrera. La bendición de Jacob para Gad garantizaba que no fuera derrotado por sus enemigos y que la gente de Gad fuera poderosa en tiempos de guerra. Nuestra batalla con nuestro Satán interior, o sea, con nuestro ego, es como una guerra. Si bajamos la guardia, somos derrotados. Esta batalla requiere tanta preparación como una guerra en el mundo físico. Escuchar esta bendición nos arma para la batalla constante con nuestro ego. La bendición de Gad tiene que ver con nunca pensar, ya soy un sadik, ya estudio mucho, ya tengo un nivel espiritual y las demás personas no lo tienen. Porque siempre va a haber un escenario donde el ego se dispara. Y sobre todo en las personas que más estudian. Génesis 49:20. La bendición de Asher. Cuando Jacob bendijo a Asher, dijo, abro comillas, en cuanto a Asher, su alimento será sustancioso y él dará manjares dignos de un rey, cierro comillas. Asher controla el mes de Acuario. El fin del caos en el nivel personal llega a través de Asher, como también lo hace la redención final, cuando el caos desaparecerá por siempre de toda la creación. En nuestras relaciones, negocios, salud, todas las áreas de nuestra vida, Asher nos va a permitir elevarnos por encima de la negatividad. De hecho, hay un comentario que dice que Jacob le contó a Joseph el secreto de la redención de Egipto, y Joseph se lo contó a sus hermanos. Luego, Asher le contó el secreto a su hija Será. Él le dijo, cualquier redentor que venga y diga, Hashem me dijo, de cierto los he recordado. Éxodo 3:16. Es el redentor verdadero. Shemot Rabá 5:13. Génesis 49:21. La bendición de Naftalí. Naftalí fue bendecido con la velocidad física. Él siempre fue un portador de buenas noticias y las llevó a cabo rápidamente las tareas de su padre. A menudo cuando hay algo que no debemos hacer, somos rápidos en hacerlo. Sin embargo, cuando hay una tarea espiritualmente digna, solemos ser perezosos y lentos para trabajar. Y realmente, pues sí es así. Para lo que nos conviene, nos hacemos los perezosos y los lentos. Para lo que nos conviene, somos muy veloces. O sea, si nos dijeran, tiene vacaciones pagas por un mes en una isla paradisíaca con todo pago, pero el avión sale a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana estamos en el aeropuerto. Pero nos dicen a las 3 de la mañana hay que estudiar Zohar y pues ahí sí nadie está a las 3 de la mañana estudiando Zohar. Pero lo que nos está enseñando la bendición de Naftali es el potencial para ser lentos en las cosas que debemos evitar y ser rápidos en nuestras tareas espirituales. Siempre que tengamos pereza por alguna cosa, por algún trabajo espiritual, la mejor segura es hacerlo aún más rápido para salir de eso, para cumplir.
Vamos a entrar a a la más importante de las bendiciones. Génesis 49:22, la bendición de Joseph. La bendición de Joseph es eliminar el mal de ojo. Joseph controla el mes de Piscis, cuyo símbolo es el pez. El pez no tiene mal de ojo porque siempre está rodeado de agua, que expresa el poder de la misericordia. También podemos protegernos del mal de ojo a través del poder del Zohar y adquiriendo acciones de compartir y de misericordia. La más importante cosa que uno tiene que tener en cuenta con respecto al mal de ojo es que el mal de ojo empieza con nuestras propias acciones. Muchas veces nosotros con nuestras propias acciones atraemos el juicio de las personas. Ya lo hemos visto en parashat anteriores. Presumir, presumir que tengo y que los demás no tienen. Eso inmediatamente atrae los ojos del juicio. Es decir, que el mal de ojo empieza en nosotros mismos, no empieza en los demás. Empieza en la forma en que saludamos a la gente, empieza en la forma en que miramos a la gente, empieza en la forma en que tratamos a la gente. Mucha gente incluso pierde su prosperidad material solo por esto, porque, como se dice en mi país, consiguió 3 pesos y ahora mira a todo el mundo por encima del hombro. Y atrae tal nivel de mal de ojo que termina perdiendo lo que tenía. La bendición de Benjamín. Dice aquí Génesis 49:27. Benjamín es el lobo rapaz. El Zohar dice que la primera explicación de por qué se llama lobo a Benjamín es porque esto fue grabado sobre el trono. La segunda explicación lo interpreta como una referencia al altar sobre el cual Benjamín ofrecía la carne del sacrificio diario. Y la tercera explicación indicaba que, a través de los sacrificios, Benjamín apaciguó a los acusadores llamados lobo para que no acusaran a Israel. Dice el Zohar, Vayejí 78, 788. Otra explicación para, entre comillas, un lobo que despedaza, cierro comillas, es que el altar estaba en la porción de Benjamín y el altar es un lobo. Si ustedes dicen que Benjamín es un lobo, no es así. El altar en su territorio era el lobo, ya que consumía carne diariamente, a saber, los sacrificios ofrecidos sobre este. Benjamín acostumbraba alimentarlo con sacrificios, porque estaba en su territorio. Era como si criara y nutriera a ese lobo. Aunque había bendiciones separadas para cada tribu, aprendemos aquí que Jacob también los bendijo juntos como grupo. Aunque cada persona tenga dones y capacidades distintas, debemos recordar siempre que todos estamos juntos en este mundo. Todo lo que hacemos tiene una influencia en la vida de otras personas. Por lo tanto, no podemos pensar yo primero. El hecho de tener un grupo para el trabajo espiritual o de tener una familia se asemeja a la situación de Joseph, de Jacob y de sus hermanos. Podemos tener uno de dos caminos y con esto podemos concluir este estudio de Vallejí. En uno de los caminos, las familias se despedazan entre sí, tal como sucedía con los hermanos con Joseph y los hermanos entre ellos mismos. Las familias, hoy en día es muy normal, las familias desunidas, las familias peleando todos contra todos, las familias medio ven que hay una herencia y se sacan los ojos por la herencia, los hermanos que están esperando a que sus padres mueran para reclamar lo que según ellos les corresponde, etcétera, etcétera. Hoy en día las familias, además peleando por política, peleando por seres de carne y hueso, ni siquiera peleando por conceptos de Torah, sino los unos creyendo en un político y los otros creyendo en el otro, y destruyendo hogares por eso. Y está el otro lado, que es el otro camino que podemos tomar es el de la unidad, de unir las fuerzas de todos para que nuestra plegaria sea elevada y sea aceptada. De hecho, se dice que cuando hay un grupo, la fuerza de ese grupo suma las misbot de todos. O sea, que si yo estoy en un grupo y una persona cumple ciertas misbot que a mí me faltan, esas misbot que cumple esa persona me cuentan a mí. Y lo que yo cumplo, que otras personas no lo hacen, cuenta para las personas que no lo hacen. Siempre tenemos que tener la conciencia de que un grupo es una unidad y es una gran ventaja estratégica.
y nunca será lo mismo em, estar en casa cómodamente, estudiando, rezando. En casa nosotros, en casa nosotros no tenemos nada que confrontar. O sea, estamos solamente recibiendo información y engordando el cerebro. Pero quien asiste a un grupo sí tiene que confrontar porque se tiene que enfrentar a la incomodidad de salir de su casa, se tiene que enfrentar a la incomodidad de rezar en grupo, se tiene que enfrentar a la incomodidad del carácter de personas. Hay personas que de pronto no te caigan tan bien como otras. Hay personas que de pronto de solo verlas ya se te revuelve el estómago. Pero lo bonito de eso es que a pesar de las diferencias, la gente está junta, se junta y la gente en unidad puede lograr cambiar el mundo e incluso hasta vencer a la muerte. Besrat Hashem, que a cada Baruj los bendiga, les dé panasá, sustento, atlajá, refuah shelema, fuerza en las pruebas, entendimiento en las dificultades y que todos como unidad lleguemos a la rectificación. Shalom, shalom.